Voy a grabar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la última parte del primer tema, que corresponde a funciones proposicionales y circuitos lógicos. ¿Ya? Las funciones proposicionales, vayan tomando apunte, es un conjunto de palabras, números o símbolos, pero que contiene una variable X. Eso se diferencia de lo que es una proposición por el hecho de que la función proposicional tiene una variable. Recuerdan que en las proposiciones era una oración que es un conjunto de palabras, números o símbolos, pero es una oración declarativa y ahí no había X. En una función proposicional aparece una variable, aparecen las variables X, que cuando se le reemplaza un valor de esa variable, la función proposicional se convierte en una proposición, ¿ya? Esta variable X representa un elemento cualquiera de un universo. En el siguiente tema vamos a estudiar lo que es la teoría de conjuntos. El universo es el conjunto que tiene todos los elementos del tema que estamos estudiando. ¿Ya? Por ejemplo, el universo de los nombres de personas, ahí está Pedro, María, Juan, José, Carlos, Mario, Francisca y demás. ¿Ya? Eh, y el universo puede ser distinto dependiendo del tema, del área que estamos estudiando. Otro universo puede ser el universo de los números reales. Ahí están todos los números, decimales, no decimales, enteros, fracciones, primos, eh, pares, impares, eh, racionales, irracionales. Ahí están todos los números. ¿Ya? Otro universo puede ser el de las especies de la Tierra. Entonces ahí están especies felinas, caninos, eh, de aves, de serpientes, de reptiles. Entonces ese es el universo de todos ellos. Puede ser un universo más específico. Por ejemplo, estamos estudiando las razas de perros. Puede ser el universo las razas de perros. Ahí está. ¿Qué perros conocen? ¿Qué razas de perros conocen, jóvenes? Pitbull, Pitbull, ¿qué más? el Rottweiler, Rottweiler, ¿qué más? Los siberianos, Los los huskies chihuahuas, siberianos, los chihuahuas, ¿qué más? los los pugs, Husky, El husky siberiano, ¿qué más? los Pitbull. Pastor alemán. Pitbull ya dijeron, pastor alemán y así sucesivamente. Todos ellos son elementos del conjunto que contiene a los elementos que es el conjunto universo. ¿Ya? Entonces, em, una propiedad de estas funciones proposicionales es que por lo menos un elemento del universo, cuando se reemplaza en lugar de la variable x, por lo menos uno de esos elementos del universo hace que la función proposicional se convierta en una proposición. Proposición es una afirmación declarativa que puede ser clasificada como verdadera o falsa. Una proposición es una colección o conjunto de palabras, números o símbolos. Pero una función proposicional es lo mismo que la proposición, pero además contiene una variable. ¿Ya? Contiene una variable. Ahora vamos a continuar. Saquen una captura si gustan. Ya. La forma de anotar una función proposicional es con una F mayúscula y entre paréntesis X, que significa que es función proposicional de la variable X. Y se lee F de X. La función proposicional depende de la variable X. Va a depender del valor que se le asigne a X para hallar la proposición. Miren, aquí está la función proposicional P de X, G de X. No siempre van a ser las funciones proposicionales escritas como F de X. Podemos usar cualquier otra letra, pero mayúscula del alfabeto y entre paréntesis X. Eso nos dice que la función proposicional es P de X. P que depende de X. Esta función proposicional es G de X, donde G depende de X. ¿Ya? Vayan copiándose o sacándole una captura.
Se cortó la cosa. Ya, vamos a continuar. Algunos ejemplos de funciones proposicionales. Si nuestro universo es el conjunto de nombres de seres humanos, miren, yo voy a escribir aquí. El universo es igual al conjunto de nombres de seres humanos. A ver, díganme nombres jóvenes, nombres de los del curso. Carlos. Shaley. Carlos, ¿después quién? Shaley. Gabriel. Pedro. Pedro. Matías. Sara. Ya, Camila. Evelyn. ¿los conocen bien a sus compañeros? No. ¿No? Listen haciendo que escribe mi nombre. ¿Cómo se escribe? ¿Al revés? Y en el medio y la tiene en el Es último. así, dicen, solo que las I son al revés. Ya, está bien, gracias. Gracias, Gabriel. Listo. Entonces ahí está nuestro universo de nombres. ¿Ya? Vamos a ver. Miren, esta función proposicional g de x dice x es humilde. ¿Quién es x? Es alguno de estos valores. A ver, si reemplazamos el nombre de Carlos y ponemos en lugar de x, miren, digamos así. Reemplazamos valores de x igual a Carlos en g de x. Entonces vamos a tener nuestra proposición que va a ser g de Carlos. En lugar de x reemplazamos Carlos, ¿no? G de Carlos va a ser Carlos es humilde. ¿Eso será correcto o falso? ¿Será una proposición verdadera o falsa? ¿Será una proposición? No sé qué dice Carlos. ¿Qué dice Carlos? ¿Es humilde o cuando gana le gusta presumir? No sabemos, ¿no? A ver, esta función f de y dice y es estudioso. A ver, ahora vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar valores de y igual a... ¿Qué nombre quieren para estudioso? Gabriel. Pedro. Ya, Gabriel. Entonces decimos, función f de Gabriel es... Ya cuando reemplazamos, lo que está al lado de los dos puntitos ya se convierte en una proposición. Entonces, Gabriel es estudioso. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero, dicen. Verdadero, dice Gabriel. ¿Quién dijo que es verdadero? El Sí, mismo dicen. Gabriel. El mismo Gabriel dice, ¿no? Y ya, antes que le ganen. Y así, si reemplazamos, a ver ahora, vamos a ver la misma. Reemplazamos el valor de y igual a Matías. Shay. Y después vamos a reemplazar con Shaley. Y vamos a decir f de Matías. Vamos a decir Matías es estudioso. Y reemplazamos con Shaley, reemplazamos valores de y igual a Shaley. Va a ser f de Shaley. Shaley es estudiosa. ¿Eh? Entonces, estamos formando proposiciones. ¿Cómo? Reemplazando en lugar de la variable de la función proposicional, reemplazo aquí, reemplazo aquí y reemplazo aquí. G de Carlos dice Carlos es humilde. G de Shaley dice Shaley es humilde. G de Evelyn dice Evelyn es humilde. ¿Ya? Entonces, se llaman variables porque su valor puede variar. ¿Qué valores va a asumir? Algún elemento del conjunto. ¿Ya? Algún elemento del conjunto. ¿Listo? Aquí hay otro conjunto de nombres. Pedro, María, Juan, Carlos, Sofía. Nombres más tradicionales. Pero nosotros ahorita hemos hecho con nombres de compañeros del curso.
Entonces, encontrar funciones proposicionales a partir de las funciones proposicionales usando los elementos del conjunto este que tenemos acá. ¿Ya? A ver, rapidito. Vayan haciendo, reemplazando en estos otros dos ejemplos. En la función proposicional h de x, perdón, aquí va a ser x, no z. H de x dice x es flojo y f de x, otra f de x dice x es vanidoso. Para estas dos reemplacen con los nombres que no hemos reemplazado. Pedro, Sara, Camila y Evelyn. Pedro y Sara reemplazan h de x. Camila y Evelyn reemplazan con esta otra f de x. Ya, vayan reemplazando, jóvenes, y lo revisamos ahorita. H de Pedro. ¿Quién quiere decir h de Pedro? H de Pedro, ¿quién quiere decir? Pedro es flojo, pues dice. Eso dice. Pedro es flojo. No es nada personal, ¿no? Era la función proposicional. ¿Eso será verdadero o falso, Pedro? ¿Está? Verdadero. Verdadero, dice. No, pues, no creo. Ya. Ahora, H de Sara. ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere leer? Sara es floja. Sara es floja, dice rapidito, Gabriel. A ver, otra persona. F de Camila. F de Camila. Camila es vanidosa. Muy bien, Daniela. F de Evelyn. Evelyn es vanidosa. Ya, está bien. Estos son ejemplos nomás, ¿no? No significa que sean verdaderas. Saben que una proposición se la puede juzgar como verdadera o falsa. Nosotros conocemos a nuestros compañeros y sabemos qué cosa es burla, es decir, qué cosa no es verdadera y qué cosa sí es verdadera. ¿Ya? Esas son las funciones proposicionales entonces, jóvenes. Voy a borrar estas anotaciones. Y tenemos acá más ejemplos. P de x, x es número par. Es una función proposicional y donde la variable es x. Ahora, en esta función proposicional, si reemplazamos p de 4, nos dará una proposición. ¿Y con qué valor de verdad? ¿Verdadera o falsa? A ver, Verdadera. Verdadera. ¿qué dice la función cuando se reemplaza? ¿Qué proposición se obtiene? Cuando p de 4. La función proposicional p de 4 se convierte en la proposición que dice 4 es número par. Par. ¿No ven? Y esa proposición es verdadera. Si reemplazamos 3 en lugar de x, la función proposicional p de x, donde x es un número par, y ponemos 3. Función proposicional p de 3 sería 3 es número par. ¿Eso será una proposición? Sí. ¿Verdadera Sí, o es una, falsa? es una proposición, pero falsa. Pero falsa, ¿no es cierto? A ver, escojan y cada uno de ustedes haga una, reemplacen dos valores aquí, reemplacen dos valores para la función proposicional g de x, dos valores para f de y, dos valores para h de x, ¿ya? Pero números del 1 al 10 nada más, del 0 al 9, todos los dígitos. Nuestro universo va a ser el conjunto de los números dígitos. Reemplacen números del 0 al 9. Me van a decir si es par, si es impar, si es primo, si no es primo y demás. ¿Ya? A ver, háganlo rapidito y vamos a leerlos en conjunto. ¿Alguien reemplazó para g de x? 5 es un número impar. ¿Puede ser? 5 es un Sí, número. está bien. Pero tienen que decirme g de 5. G de 5. G de 5 Los dos puntitos se lee es. 5 es. es número impar. ¿Ya? Ujú. Eso es una Ya. proposición verdadera, falsa. Verdadera. Ya. Está bien. ¿Quién más? Los que ya han participado, esperen, queremos que participen los demás compañeros. ¿Quién más, jóvenes? Otra con g de x. G de 3
es 3, es un número impar. Ya, ¿eso sería verdadero o falso? ¿Verdadero? 3 es número impar. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya hecho con un número impar? Digo, con un número par. 7, no va. G de 7 es número impar. 7 Es una es número impar. verdadera. Verdadera, ¿no? Ya. Ahora la F. Con F, ¿alguien ha reemplazado con F? ¿Alguien que no haya participado? F de 2 es un, Oscar. y F de, ¿cómo sería el F de 2, no es? Sí. 2 y número primo. 2 es número primo. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, Oscar. Ya. ¿Por qué? Porque 2 solo se puede dividir entre sí mismo y entre el 1. ¿Quién más para F de Y? ¿Quién? ¿José? Ya, a ver, ¿quién más va a leer de F de Y? Otro número del 0 al 9. ¿Quién reemplazó? F de 5 es un número primo. Ya. F de 5. 2 puntos. 5 es número primo. Ya, así se coloca. Matías, ¿qué apellido Matías? Mateo, Licen, Mateo. Fernández. Ya. No es santo, dice. Ahora Matías, participe Matías, una con H de X. Una con H de X, jóvenes. Matías, una con H de X. ¿Alguien más? Ángel. Nadie hizo con H de X. Gabriel, a ver usted. No lo hice, no hice. Está difícil. Ya, denme un número, yo les voy a leer ese. 2 al cuadrado de X es igual a X2 menos 8. Algo así. Ya. ¿Y cuánto sería X? ¿Qué valor va a reemplazar Mateo? 2 al cuadrado de X. Ah, ya, está reemplazando, en lugar de 2 al X, cuadrado. reemplaza 2, ¿no ve? Sí. Entonces, H de 2 es 2 al cuadrado igual a 2 al cuadrado menos 8. ¿Listo? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Ah, no, 2 por 2 es 4. En este otro 4. lado, 2 al cuadrado es 4 menos 8 es menos 4. 4 es igual a menos 4. ¿Será una proposición verdadera o falsa? 4 igual a menos 4. ¿Es el mismo número, 4 y menos 4? No, No es, ¿no? No es. Entonces, falso. es una proposición, pero falsa. Ahora sí, ¿alguien más quiere hacer esta con H de X? Ya, vamos a continuar. Un número, por ejemplo, H de 3. Yo lo voy a escribir aquí para que vean. ¿No? Yo voy a reemplazar. Reemplazar valores. H igual a... Un número, denme un número, jóvenes. 4. 4. Ya. Entonces va a ser
perdón, x igual a 4. Entonces, h de, en lugar de x pongo 4, va a ser 2 por 4 igual a 4 al cuadrado, 4 al cuadrado y todo eso menos 8. ¿Ya? Lo voy a subir requisitos para que vean mejor. Entonces, h de 4 va a ser igual a lo siguiente. 2 por 4 es 8. 8 es igual a 4 al cuadrado es 16. 16 menos 8 es 8. 8. Esta sí sería una proposición verdadera, ¿no es cierto? Hace ratito cuando reemplazaban 2, 2 por 2 es 4. 2 al cuadrado es 4 menos 8 da menos 4. 4 igual a menos 4 era 4 igual a menos 4. 4 igual a menos 4 es una proposición falsa. ¿Listo? Ya. Entonces, así se pueden construir proposiciones a partir de reemplazar los valores de la variable en la función proposicional. Se reemplaza aquí, donde está la x dentro de los paréntesis, y cada vez que veamos esa misma variable, la reemplazamos en la proposición escrita en lenguaje natural. ¿Ya? Vamos a continuar. Saquen una captura si gustan. Y ahora hay cuantificadores, jóvenes. Cuantificadores son unos símbolos que nos sirven para contar em, cuántos de los elementos cumplen una condición. Entonces, una de ellas es este cuantificador, que es una A mayúscula patas arriba, una A mayúscula volcada, que se lee como todo o para todo. Ya, este es el cuantificador universal y nos dice que todos los elementos del conjunto hacen la proposición, es decir, que cuando se reemplaza cualquier valor del conjunto en la función proposicional, siempre va a ser una proposición que va a ser verdadera. El resultado va a ser verdadero. ¿Ya? Entonces, el cuantificador universal, esto se lee para todo. Para todo X que pertenece al conjunto universo, se cumple esta función proposicional, es decir, se verifica o el resultado va a ser una proposición verdadera. ¿Está entendido? Que una variable satisface o se verifica la función proposicional significa que se obtiene al reemplazar en la función proposicional, se obtiene una proposición, pero que es verdadera. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a escribir aquí. Voy a escribir acá. ¿Ven? La función proposicional, por ejemplo, f de x, que dice x es x que pertenece al conjunto de los nombres. X es una persona. ¿Ya? Si tomamos del conjunto de nombres del curso, vamos a poner f de Carlos, 2 puntos. Carlos es una persona. F de Francisco, 2 puntos. Francisco es una persona. F de María, 2 puntos. María es una persona. F de Daniela, 2 puntos. Daniela es una persona. F de Alexa, Alexa es una persona. ¿Ya? Aunque hay una Alexa que es un ayudante, un asistente de los domicilios, ¿no? De inteligencia artificial, pero en este caso tenemos una persona llamada Alexa. ¿Qué significó? Si todos los nombres que reemplazo acá como son nombres de personas, obviamente nos va a salir que ese nombre es una persona. Entonces podemos decir para todo X, 2 puntos,
la función de proposicional P de X se verifica. ¿Qué significa? Cuando reemplazamos aquí en lugar de X, cuando reemplazamos en lugar de X acá y acá, siempre nos va a dar una proposición verdadera. Eso significa que la función proposicional se verifica o se cumple. ¿Ya? Pero no siempre se va a cumplir. Por ejemplo, si tengo esta otra función proposicional, la S de X, vamos a hablar del sexo de los miembros. Entonces, sexo de los miembros del curso. Dice, X es el nombre de las personas del curso, ¿verdad? Es varón. Entonces, de los nombres del curso, si yo reemplazo aquí en lugar de X, pongo Matías, va a ser S de Matías, 2 puntos. Matías es varón. Si pongo otro nombre, Juan Pedro, entonces S de Juan Pedro, 2 puntos. Juan Pedro es varón. También cumple o también satisface la proposición. También se verifica la función proposicional. ¿Qué significa? Son proposiciones verdaderas. Pero si yo pongo el nombre de, a ver, ¿qué compañeras? Anel. Si pongo S de Anel, ¿Anel es varón? Falso. Entonces, de todos los nombres del curso que están aquí en nuestra lista de participantes, de todos los nombres, no todos son varones, pero por lo menos un hito hay que es varón, ¿verdad? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? ¿O todos son mujeres? Gabriel y Pedro, creo que. ¿Solo Gabriel y Pedro son varones? Sí, así es. El resto se considera mujeres. El resto, no creo. Pero miren, cuando de todo el conjunto, no todo, cuando todos cumplen, se usa para todo. Para todo X, se cumple la función proposicional P de X. Pero cuando no todos cumplen, por ejemplo, que todos sean varones y en realidad en la lista hay varones y mujeres, decimos este es el cuantificador existencial. El cuantificador existencial dice, existe uno o existe por lo menos uno de los valores del conjunto universo que cuando se reemplazan en la función proposicional se verifica. Entonces, miren, aquí se lee así. Existe uno o existe por lo menos un valor de X tal que P, la función P de X, se verifica. ¿Ya? Entonces, aquí esta partecita se las voy a escribir para que ustedes sepan interpretar. Y miren, se los voy a escribir. Para todo X, escrito hasta los 2 puntos. Los 2 puntos significa se verifica o se cumple. Se cumple, se verifica, esos son los 2 puntos. Se verifica la función proposicional P de X. ¿Ya? Hasta ahí, ¿qué hice? Simplemente escribí en nuestro lenguaje natural esto. Estoy cuantificando. Para todo X se cumple o se verifica la función proposicional P de X. Ya lo escribí. Y ahora esto, ¿cómo lo leo? Vamos a escribir. Existe un X o algún X tal que, esa línea quebrada significa tal que se cumple o se verifica P de X. ¿Ya? Este símbolo quebrado significa tal que. Este símbolo de 2 puntos significa se cumple o es. ¿Ya? Entonces, aquí, existe un X o existe por lo menos un X tal que se cumple P de X o tal que se verifica P de X. ¿Qué significa? Que por lo menos para un valor de X, la función proposicional se va a convertir en una proposición verdadera. ¿Ya? Vayan copiando hasta ahí. Si tienen alguna duda o consulta, me dicen, por favor, jóvenes. Vayan copiando. Voy a poner pausa un momentito. Vamos a borrar todo esto.
Ya. Entonces, se pueden negar los cuantificadores. Se puede negar el cuantificador universal, el para todo. Miren, negación de para todo x se cumple la función proposicional p de x. Eso, ¿qué significan estas tres rayas? Equivalente. Equivale, ¿no es cierto, Esmeralda? Equivalencia. Sí, muy bien, Juan Pedro. Entonces, la negación de la cuantificación universal de una función proposicional equivale a que existe por lo menos un elemento de X del conjunto universo, tal que ese elemento X al reemplazar no cumple o no satisface la función proposicional de X. ¿Qué significa? Que cuando reemplazamos X nos da una proposición falsa. Existe por lo menos uno que cuando reemplazamos nos da una proposición falsa. ¿Ya? Eso significa esta no es verdad que para todo X se cumple la función proposicional de X. ¿Qué significa? Como no es verdad que para todos se cumple, entonces por lo menos para un hito no se cumple. ¿Ya? No sé si entienden. La negación de para todo X se cumple la función proposicional P de X equivale a decir existe por lo menos un X tal que al reemplazarlo en la función proposicional de X no se cumple la función. ¿Ya? O se tiene la negación de la función proposicional. Y algo similar ocurre para la negación del cuantificador existencial. Si decimos que no es verdad que existe por lo menos un elemento X del conjunto universo, tal que cumpla la función proposicional P de X, significa, miren, si no es verdad que existe por lo menos uno, ¿qué significa para ustedes esos jóvenes? Si no es verdad que por lo menos uno cumple. ¿Qué significa? A ver, con sus palabras. No es verdad que por lo menos uno cumple. ¿Qué significa para ustedes? ¿Quiénes más han participado? Esmeralda, ¿qué apellida? Larnica. Nica. Pedro es Castillo. El Castillo. Ya. ¿Quién respondió ahorita? Valentina. No soy Valentina, soy Lourdes. Lourdes. Ya. ¿Lourdes Yo qué? igual participé hace rato, dice. Oscar, sí. Ya la anoté a Oscar. Valentina, perdón, Lourdes, ¿qué apellida? Lourdes Fernández. ¿Lourdes qué? Fernández. Fernández, ya. Sí. Ya que estaba respondiendo Lourdes, ¿qué significa que yo diga que no es verdad que existe por lo menos uno que cumple con la función proposicional? ¿Qué significa? Que todo es falso. Que ninguno cumple, ¿no ven? Que todos al reemplazar va a salir falso. Entonces, la negación del cuantificador existencial, negación de que existe por lo menos un hito que al reemplazarse en la función proposicional sale verdadero, no existe, no es verdad que existe por lo menos uno, significa que para todo X, al reemplazar en la función proposicional, no se cumple la función proposicional. ¿Ya? Para todo X se cumple más bien la negación de la función proposicional. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplitos. ¿Listo? A ver, esto no va a ser de tarea, sino lo vamos a hacer aquí ahorita. Lleven estas funciones proposicionales cuantificadas, llévenlas a el lenguaje simbólico. Después, nieguen esas funciones proposicionales que están cuantificadas y después nuevamente al lenguaje natural. A ver, ¿cuál quisieran que haga yo como ejemplo? ¿Cuál quieren que haga como ejemplo? Hay alumnos que estudian y trabajan. Ya, el último. Entonces vamos a escribir. Hay
¿Qué sería? ¿Cuantificador existencial o cuantificador universal? Existencial. Universal. Existencial. ¿No es cierto? Entonces vamos a poner la E. Yo no puedo escribir la E volcada en mi teclado. Voy a escribir esta, ¿ya? Pero ustedes van a escribirla al revés. Ustedes sí pueden escribirla bien. O si no, voy a dibujar esa E. Existe, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer esta E. Yo no puedo hacerla porque mi teclado no tiene esa E volcada. Entonces, existe por lo menos un X que tal que es así, ¿no es cierto? Tal que, y la función proposicional. X estudia y X trabaja. ¿Ya? Ya lo escribí en lenguaje simbólico. ¿Listo? Ahora hay que negar esa proposición. La negación. Todo esto es P de X, ¿no? P de X. 2 puntos. Entonces, existe por lo menos un X tal que P de X. P de X es X estudia y X trabaja. Ahora, la negación de esto de acá, va a ser negación de el para todo, yo lo voy a escribir así. Acuérdense que es cuantificador universal. Entonces, no es verdad que para todo X, 2 puntos, negación de P de X. Así es, ¿verdad? La negación. La negación de esto va a ser, no es verdad que para todo, perdón, para todo X no es verdad que se cumpla la función proposicional P de X. ¿Está bien eso? ¿No? Negación de este cuantificador dice, para todo X se cumple que no es verdad. ¿Lo ven? Si existe por lo menos un X tal que P de X, entonces la negación de este cuantificador existencial nos dice, para todo X se cumple que no es verdad la proposición P de X. Entonces vamos a continuar ahí. Entonces vamos a decir, para todo X, no es cierto que si X estudia, no es cierto que X estudia y X trabaja. X estudia y X trabaja. ¿Ya? Entonces esta es la negación de esta de acá. Vamos a remarcarla. Tenemos nuestra función proposicional. Cuantificar. Existe por lo menos un X tal que cumple o satisface la función proposicional P de X. La función proposicional P de X es si X estudia y X. Ahora, la negación de esta cuantificador existencial va a ser para todo X se cumple que no es verdad la proposición P de X. Entonces, para todo X se cumple que no es cierto que estudia y trabaja. ¿Ya? Así vayan haciendo estos otros ejemplos. Les voy a dar 7 minutos. Vayan haciendo toditos estos y ahorita los vamos a leer y revisar. ¿Ya? Le hice una pregunta. Sí. Digamos, eso donde pone, no es cierto que X, digamos, ahí en lugar de poner X vendría a ser alumno, ¿cierto? Sí, sí. O sea, podríamos en lugar de poner X poner la oración, o sea, la palabra. Mira, así vamos a escribir.
el alumno X estudia y el alumno X trabaja. ¿Ve? Puede ser sobreentendido esta parte. El alumno X trabaja. Ya, esto puede ser sobreentendido. Ya. Aquí sería, entonces, no es cierto que el alumno X estudia y trabaja. Esta es la negación. Entonces, la negación de este cuantificador existencial es este cuantificador universal de la negación de la proposición. ¿Ya? Si tenemos un cuantificador existencial de una función proposicional, su negación es el cuantificador universal de la negación de esa función proposicional. Igual, si tenemos una función proposicional, eso equivale a la negación del cuantificador existencial. Si tenemos un cuantificador universal, su negación va a ser el cuantificador existencial, tal que negación de la función proposicional. Entonces, en las negaciones, la negación va a la función proposicional y al negar este cuantificador lo vuelve existencial. Ya es como la ley de Morgan, niega a cada uno de los que está dentro. Negación del cuantificador existencial, digo universal, lo vuelve existencial. Negación de la función proposicional le vuelve negación de la función proposicional. Negación del cuantificador existencial lo vuelve universal y negación de la función proposicional, negación de la función proposicional. Es muy parecido a la ley de Morgan. Solo que recuerden, cuando es cuantificador universal, dice para todo X, dos puntos. Cuando es cuantificador existencial es existe un X tal que y la función proposicional. ¿Ya? Eso entonces, jóvenes. ¿Alguna otra duda o consulta? Vayan haciendo estos ejercicios. Voy a pausar la grabación un momento. Ya, Ariel. ¿Cómo hizo? No todos los números son enteros X y X pares. Luego, todos los números son enteros X y X pares. Luego la negación sería, no es cierto que X son enteros y X son pares. No es cierto que existe algún número, así sería. La negación Bueno. sería, no es cierto que existe algún número X que es entero, algún número entero X, ¿no? Entero X. O como era, existe algún o por lo menos un número entero X que no es par. ¿Cómo estaba Ariel? ¿Cómo estaba? La negación. No la escuchan. Ya, la negación de este de arriba. Todos los números X, enteros X son pares. Y esta de aquí abajo es la negación de eso. Sería, existe algún número entero X que no es par, que no va a cumplir con lo que estaba aquí arriba. ¿Ya? A ver, vamos Ya, a listo. explicar. Esto es el para todo. ¿Ya? Los números enteros X son pares. Todo eso es P de X. P de X. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos hecho aquí, existe un X, existe algún número entero X, tal que, negación ahora, tal que negación de la función proposicional P de X.
¿Ya? Y todo esto de acá es P de X, y aquí está la negación de la función proposicional P de X. ¿Ya? Existe el número X tal que no es par. Tal que ese número entero X no es par. Ya. ¿Alguien más se anima? Aparte de Ariel. A ver, ¿alguien más? Sus participaciones. Hasta ahorita solo han participado 6, 10 compañeros y hay 37 en el aula. ¿Alguien más? Del Castillo. Matías, Mateo. A ver, aquí arriba haremos uno más. ¿Ya? ¿Cuál quisieran que hagamos? La segunda. Ya, la segunda. Todo el que lo conoce lo admira. Entonces, para todo primero, ¿no? Para todo X, ¿sí? 2 puntos. P de X. ¿Qué significa eso? Aquí lo voy a escribir otra vez. Para todo X, 2 puntos, conoce. Todo el que lo conoce lo admira. X lo conoce y lo admira. ¿Ya? Esta es la función proposicional P de X. Ahora, nuestro ejemplo dice, nuestro ejercicio dice, neguemos. La negación de esta función proposicional, de la función proposicional cuantificada que dice para todo X, para todo X, 2 puntos, la función proposicional P de X. Esa negación va a ser, equivalente a decir, existe uno o por lo menos un X, tal que, ahora sí voy a escribir, no voy a seguir, tal que negación de la función proposicional P de X. ¿Ya? A ver, ¿y todo eso qué significa? Aquí debajo voy a escribir. En lenguaje natural dice, no es cierto, No perdón, es cierto que existe. no, aquí cómo empieza, existe por lo menos uno, existe por lo menos una persona X que lo conoce y no lo admira. ¿Ya? Entonces, existe por lo menos una persona X que lo conoce
Yo lo conoce y no lo admira. A ver. Todo eso es, existe un X tal que no es verdad P de X. P de X es todo lo de acá. Existe por lo menos una persona X. Aquí está. Esto es P de X. Lo conoce y no lo admite. Ahora, la negación está aquí. Esto lo vuelve negación de P de X. ¿Ya? Entonces así hemos convertido. Teníamos en lenguaje simbólico. Para todo X se cumple la función proposicional P de X. Para todo X se cumple que X lo conoce y lo admira. O la persona X lo conoce y lo admira. Lo importante es el significado, no exactamente cómo está escrito. Aquí no dice la persona, pero estamos hablando de una persona, así que le podemos completar, ¿no? La negación de este cuantificador universal, dice, es la equivalencia o equivale a el cuantificador existencial de la negación de esta función proposicional. Aquí está. La negación del cuantificador universal de esta función proposicional equivale al cuantificador existencial tal que de la negación de la función proposicional. Esta partecita de acá es la que hemos traducido al lenguaje natural. Existe por lo menos una persona X que lo conoce y no lo admite. O existe por lo menos una persona X que no es cierto que lo conozca y que lo admite. Las formas de escribirlo son distintas. ¿Ya? Un poco complicadito. Eso vayan completándolo. Sáquenle una captura si gustan y vamos a continuar. ¿Ya? Ya. Ahora, lo que hemos estudiado nosotros jóvenes, lo que hemos estudiado de proposiciones simples, proposiciones compuestas, podemos representarlo a través de circuitos lógicos. Nosotros determinábamos si una proposición compuesta es una tautología, si es una contradicción o una contingencia, construyendo las tablas de verdad. Pero esta forma de pensar también se puede interpretar como el flujo de corriente o flujo de agua a través de una cañería. Flujo de corriente a través de circuitos eléctricos. Pero nosotros podemos representarlo a través de circuitos lógicos. Esta partecita les voy a mencionar, les voy a decir en qué consiste, pero no vamos a profundizar porque ustedes no son de ciencias de la información, es decir, no son informáticos, ingenieros de sistemas, ni de telecomunicaciones, pero si conocen algo de circuitos, entonces se van a dar cuenta que tiene una similitud con lo que hemos estudiado y las reglas para los valores de verdad de una proposición compuesta. Por ejemplo, la conjunción se puede representar a través a través del circuito lógico de un circuito en serie. ¿Qué significa? Para que pase corriente desde este punto hasta este punto, significa que es verdadero que pasa la corriente. ¿Recuerdan? Para que pase la corriente, para que sea verdadero, ¿quién tiene que ser verdadero? En la conjunción, para que el resultado sea verdadero, es decir, para que pase corriente desde la izquierda hasta el nodo en rojo de la derecha, ¿cómo tiene que ser el valor de verdad de las dos proposiciones? ¿Las dos tienen que ser verdadero? Las dos tienen que ser verdaderas, Ariel. Exacto. Estos circuitos, aquí las proposiciones simples se pueden representar a través de interruptores. ¿Qué interruptores? Son los botoncitos que tenemos para encender o apagar la luz. Cuando el interruptor está abierto, no pasa corriente, así que no se enciende. ¿Ya? Aquí podemos pensar que está nuestro foco. Ahora hay foco LED, ¿no?
Está nuestro foco ahí. Para que se encienda, el interruptor tiene que estar oprimido, es decir, tiene que pasar. Cuando está abierto, entonces esto es el valor de falso. Cuando está abierto, esto es falso, ¿no es cierto? Y la regla de verdad, y cuando está cerrado, ahí se vuelve verdadero. Entonces, los interruptores tienen dos posibilidades. Estar abierto es falso. Estar cerrado es verdadero, su posibilidad, ¿ya? Entonces, en un circuito, para que pase corriente en un circuito en serie, ¿cómo tienen que ser los valores de verdad de las proposiciones de sus interruptores? Los dos tendrían que estar, cerrados. ¿Recuerdan la ley de verdad de la conjunción? Solo es verdadero si los dos son Iguales. ¿cómo que iguales? Verdadero. Son verdadero. ¿Quién habló ahorita, jóvenes? Ariel. Cabo. Alguien. Ya, está bien. Entonces, eso nos dice, va a pasar corriente solo si los dos son iguales y si son verdaderos. ¿Por qué? Porque si los dos fueran iguales y falsos, ¿pasa corriente? No. No, ¿verdad? Solo va a pasar corriente si los dos son verdaderos. ¿Qué significa eso? Si lo cerramos, se vuelve verdadero. Si lo cerramos, se vuelve verdadero. Entonces, la corriente, igual que el agua, podría fluir. Ya, en cambio, si está abierto, no va a continuar el agua, se va a ir a otro lado, ¿no ven? Eso es entonces el circuito lógico de la conjunción, un circuito en serie. También tenemos la disyunción inclusiva. ¿Recuerdan cuál es la ley de verdad de la disyunción inclusiva, jóvenes? Es falso cuando los dos son iguales. Es falso cuando los dos son iguales a... ¿Quién dijo? Nancy, ¿cierto? Cuando los dos son iguales a falso, es el único caso en el que es falso la disyunción inclusiva. Ya. Entonces, miren, si los dos son falsos, llegará corriente acá a encender a nuestro foquito. Sí. Si los dos son falsos, a ver, ¿quién me dijo sí? ¿Ariel o quién? Ariel. Mira, si es falso, esto no está cerrado, no pasa corriente por aquí. Si es falso, no pasa por abajo tampoco. Pero si los dos son verdaderos, o si por lo menos uno es verdadero, miren, verdadero y este falso, ¿llegará la corriente al otro lado? Por abajo no va a ir, pero por arriba sí va a llegar. Y aquí hay caminito. En cambio, por aquí el camino está cortado. No pasa. Basta que uno sea verdadero, entonces el resultado es verdadero. ¿Cuándo es falso? El resultado de la disyunción inclusiva, cuando los dos son falsos. Ahí nunca va a llegar la corriente, así que va a ser falso. Si yo cierro uno, si lo vuelvo verdadero, a uno de estos, a cualquiera de los dos, por lo menos uno es verdadero, entonces pasa la corriente por ahí. O si el otro, el de arriba, es el verdadero, pasa la corriente por ahí. Para que sea verdadero, por lo menos uno de los dos tiene que ser verdadero. Y si los dos son verdaderos, mejor. La corriente y el agua pasa por arriba, pasa por abajo y llega y enciende al foquito. Aquí es una representación gráfica, visual, una ilustración de cuál es la regla de verdad de la disyunción inclusiva. Para que sea falso, solo va a ser falso cuando los dos son falsos. En todo otro caso, es verdadero. Para la conjunción, solo es verdadero si los dos son verdaderos. Si alguno es falso, se queda ahí y ya no pasa la corriente, ya no es verdadero. El condicional, miren, está representado a través de este circuito paralelo, es decir, la disyunción. Eso significa la equivalencia del condicional. El condicional equivale a la negación del antecedente o consecuente. Aquí está el circuito, aquí está P. Ahorita está abierto. Si lo negamos, va a estar así, cerrado. ¿Ya? Cerrado y va a pasar por.
Uno está cerrado y el otro abierto. Si este es verdadero, ahí está cerrado, el otro va a ser abierto. Y al revés también. ¿Ya? Entonces, esta es la equivalencia en circuito lógico de la conjunción. Se representa a través de la negación del antecedente o consecuente. ¿Listo? Basta que uno de los dos sea verdadero. La diferencia simétrica. Miren, esta diferencia simétrica está representada por esta equivalencia. Esta equivalencia es negación del antecedente, entonces consecuente. Miren. Sería P. Negación de este. Y la negación del de vuelta. Ahora, ya. Entonces tenemos la negación de este es el primero y el segundo. No está bien. No está mal. Aquí es simplemente que la diferencia simétrica, tiene que ser lo siguiente. Miren, jóvenes. En la diferencia simétrica tenemos I. Tiene que ser o este otro, pero no los dos a la vez. Miren acá. Si es P verdadero, no P no puede ser verdadero. ¿Ya? Entonces, si este es verdadero, Q no podría ser verdadero. ¿Ya? Entonces, P es verdadero, Q es falso. ¿No ven? No Q es falso. Entonces, verdadero, no Q es falso. Le apretamos, por aquí pasa eso. Entonces, si uno es verdadero, el otro no tiene que ser verdadero y la corriente pasa por aquí arriba, viene por aquí abajo y pasa. No puede ser que sea P verdadero y no P verdadero. No puede ser los dos a la vez. P y no P no puede ser. ¿Recuerdan? Por ley de complementación no puede ser que P y no P sean verdaderos. Entonces, para que llegue la corriente hasta el otro lado, desde la izquierda hasta acá, si P es verdadero, entonces I, Q no tiene que ser verdadero. O si Q es verdadero, para que pase la corriente no puede ser. Q y no Q no puede ser. Sería Q y no P. Entonces, es Q verdadero y no P verdadero. ¿Qué significa no P? Es falso para P. La diferencia simétrica, su valor de verdad dice, solo pasa la corriente, solo es verdadero si los valores de P y Q son distintos. Si Q es verdadero, entonces P es falso. Si P es verdadero, Q es falso. ¿Ya? Es una representación a través de estos esquemas. Finalmente, el bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. Aquí en realidad es así. Negación de la diferencia simétrica equivale al bicondicional. Entonces, es la disyunción inclusiva. Aquí está la disyunción inclusiva, es decir, O. ¿De qué? De la conjunción de P y Q con la conjunción de no P y no Q. ¿Ya? Entonces, en el bicondicional, es verdadero si los dos son iguales. Si P es verdadero y Q es verdadero, obviamente, si P es verdadero, no P no puede ser verdadero. ¿Ya?
Si Q es verdadero, no, Q no puede ser verdadero. Entonces pasa por la rama de arriba. O. Si no P, a ver, si P es falso, sería no P. ¿Eh? Si P es falso y Q es falso, recién va a poder pasar. Entonces, el valor de verdad de del bicondicional es que solo es verdadero si los dos son iguales. ¿Ya? Esta es la representación, entonces, a través de circuitos lógicos de las proposiciones compuestas y sus reglas de valor de verdad. ¿Ya? Sáquenle una captura, cópienselo. Voy a borrar las anotaciones y les voy a mostrar unos ejemplos. Les repito, es difícil mostrar esto en computadora y no escribirlo en pizarra, pero tampoco lo vamos a utilizar, no lo van a aplicar ustedes esto de los circuitos lógicos en su carrera de ingeniería comercial. Sí lo aplican mucho en informática, en ingeniería de sistemas, pero por lo menos ya conocen que hay representaciones gráficas como en forma de circuitos para nuestras proposiciones compuestas. ¿Ya? Entonces voy a borrar y vamos a continuar. Aquí hay unos ejercicios. Esquematizar las siguientes proposiciones mediante circuitos lógicos. Dice P, I, Q, O, R. ¿Cómo sería? PI dice el circuito en serie, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir un circuito en serie. Ahí está. Ya. P, aquí estaría la P. Ahora, ¿qué es la disyunción inclusiva, jóvenes? ¿Es un circuito en serie o en paralelo? ¿Qué sería? Es un circuito en paralelo. Entonces aquí estaría Q y aquí R. ¿Ya? Esto sería PI, es un circuito en serie desde acá, hasta acá y acá. Ahora, el circuito en paralelo dice Q y R van en paralelo. ¿Listo? Q o R. Por eso está Q arriba o R abajo. O pasa por Q o pasa por R. P y el paréntesis dice, tiene que pasar por P y tiene que pasar por el circuito en paralelo. Para que pase por el paralelo, o pasa por arriba o pasa por abajo. Por eso es el O. ¿Ya? Esa rayita para que no la confundan con la diferencia simétrica. Ahora este, ¿cómo sería? También es un circuito en paralelo. Sería así. Y un circuito en serie seguido de un circuito en paralelo. Tiene que pasar hasta acá la corriente. Ya. Pasa desde acá. Ahora, no P. Es la primera que nos apareció, así que le vamos a poner no P. Si en nuestro circuito vuelve a aparecer P, entonces, ¿cómo sería P? Si no P está abierto, ¿cómo sería no P? Digo, si no P está abierto, ¿cómo sería P? P tendría que estar cerrado, diseñado desde el principio como cerrado. ¿Ya? Así. Ahí está, y eso sería P. Si no P estaba abierto, si no P estaba abierto y vuelve a aparecer ahora P, entonces es lo opuesto y estaría cerrado. Y aquí en el circuito en paralelo Q estaría normal, estaría así. O si ustedes quieren decir, pero P mejor que esté abierto, lo pueden escribir de otra forma el mismo ejercicio, de esta manera.
Miren, ahí viene el circuito. Está no P. Está aquí P. Ahora voy a borrar estos. Un momento. Ahora, otra forma de escribir esto. Miren, ahí está. Ya. Ahora, decimos, si este es P y esto es Q, y no P no puede tener el mismo valor, no puede estar igual abierto, igual que P. ¿Ya? Aquí miren, no P y P o Q. Aquí está P, aquí está Q, pero no puedo dejarlo abierto al no P. Al no P, no lo puedo dejar abierto. Entonces, ¿qué hago? Esta partecita la cierro. ¿Ya? Entonces, no P. Si P está abierto, no P tiene que ir cerrado. Esa es la única diferencia. ¿Ya, jóvenes? Después aquí tenemos P y Q o no P. Dice paralelo. ¿Alguien quiere hacer este ejercicio, jóvenes? O quedamos acá y en clases les muestro esto por lo menos y a la siguiente clase estaríamos comenzando con teoría de conjuntos. ¿Ya? Mejor hagamos eso. En clase En lo... clase, mejor dicen, Claro, dicen mejor porque ya tenemos a las 11, tenemos contabilidad. Ya. Aquí Mejor que vamos a expliquen terminar mejor para entonces que el día de hoy. entiendan. ¿Listo? Aquí vamos a terminar.